Buenas tardes a todos, nuestras alumnas y alumnos del CEUCHITSA, el profesor Rayo, desde luego, quien está organizando desde el fondo de esta transmisión este encuentro. Quiero dar la bienvenida al doctor Víctor Raúl Martínez Vázquez, quien es nuestro invitado el día de hoy para platicar sobre un tema que se ha venido estudiando por parte de nuestras estudiantes en el CEUCHITSA, que es el tema de la crónica, del género de la crónica. Y antes de entrar de lleno en el tema, de conversar y escuchar a nuestro invitado, a Víctor Raúl, quiero hablarles un poco de él, de su trayectoria y, bueno, presentarlo con ustedes, decirles que Víctor Raúl Martínez Vázquez nació en la ciudad de Oaxaca en 1951. Él es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y de la Universidad Pedagógica Nacional. También profesor invitado por la Universidad del Zulia en Venezuela y la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos y por el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales del Instituto de Ciencias Políticas de París. Fue director fundador de la revista de Ciencias Sociales Cuadernos del Sur y secretario técnico del Consejo Estatal de Población, coordinador general de Educación Básica y Normal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y director general del CECITEO. Entre sus libros publicados están Historia de la Educación en Oaxaca, 1825-2010, Breve Historia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca. Bueno, y dentro del género de crónica tengo aquí 3 libros de Víctor Raúl. Uno de ellos es este, Va de Nuez, De aquí para allá, Crónicas de viaje, y es el libro del cual nosotros hemos leído la crónica sobre Villalta, la crónica que, bueno, en conjunto leímos en la primera sesión sobre este tema. Y también tengo por aquí este libro, Órale Santo, no seas puñal, Crónicas Oaxaqueñas. Bueno, pues dicho esto, bienvenido Víctor Raúl. Ya he comentado contigo más o menos el trabajo que estamos haciendo alrededor de la crónica con nuestros alumnos y quiero, bueno, además de presentarte, iniciar con una pregunta. Voy a hacerte algunas preguntas para calentar un poquito la conversación, a reserva de lo que tú quieras decir y del trabajo que quieras hacer con nuestros alumnos. Pero bueno, antes te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Araceli, gracias, Rayo, gracias al Benicixia y al CEUCHITSA. Perdón por mi pronunciación tan mala del zapoteco. Pues me siento muy complacido por esta invitación y desde luego que me da mucho gusto poder estar en contacto con sus alumnos y hablar de este tema. Quiero aclarar que pues yo no me considero escritor, más bien soy un profesor universitario, un académico que pues le gusta el género de la crónica. Eso es lo que soy. Muy bien. Bueno, pues mira, que te voy a decir que aquí en este prólogo de este libro que hiciste favor de obsequiarme, de Órale Santo, no seas puñal, Víctor de la Cruz, pues habla de las cualidades de estas crónicas y de tu trabajo como escritor, ¿eh? Así que no nos sacamos tanto de la manga, el profesor Rayo y yo, el decir que eres escritor de crónicas en toda forma. Pues yo en lo particular las he disfrutado mucho y
por eso es que así hemos hecho la presentación. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Quiero iniciar esta plática que nos vas a ofrecer haciéndote una pregunta, pues, sobre tus inicios en el género. Me gustaría que nos compartieras cómo te iniciaste en la crónica. ¿Cómo me inicié en la crónica? Bueno, yo creo que siempre me ha gustado contar historias. Leía novelas, leía cuentos y luego me gustaba contárselos a alguien desde muy joven. Pero cuando yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México mi licenciatura, tuve un profesor, Ricardo Pozas Arciniega. Él escribió un libro muy importante, un clásico, podríamos decirlo, de la antropología y quizás de la literatura, porque tiene mucho de literatura, que se llama Juan Pérez Jolote. Ese libro de Juan Pérez Jolote habla de las vicisitudes de un tzotzil de San Juan Chamula. Es un libro muy bonito y él fue mi maestro. En sus clases, él nos mandaba a hacer, digamos, tareas a los mercados. Por ejemplo, en una ocasión fuimos a un mercado, creo que fue el de la Merced, en la Ciudad de México. Después nos mandó a hacer un trabajo el Día de Muertos en la isla de Janitzio, en Michoacán. Y bueno, era como que a ver sus impresiones, ¿no? Quiero decir que Ricardo Pozas pues era un etnógrafo, ¿no? Era un antropólogo social, pero hacía mucha etnografía, como era en ese momento la antropología. Hacía mucha etnografía. Y entonces, pues yo creo que ahí me nació a mí el gusto por describir, por narrar en forma escrita cosas que yo veía, que me impresionaban, que me gustaban, que me atraían, que me motivaban. Y bueno, ya después, pues digamos que me empezó a gustar escribir sobre la vida cotidiana, en fin, ¿no? Empecé a escribir crónica. Pero creo que ahí está un poco el cruce entre el querer contar historias y luego querer escribir historias. Y creo que ahí fue muy importante mi maestro Ricardo Pozas. Pues muchas gracias por compartirnos esto, Víctor, porque bueno, Juan Pérez Jolote es un texto muy, muy destacado, muy conocido. Y justo en el segundo lo que queremos es animar a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a que conozcan textos que los inspiren a crear sus propios trabajos, ¿no? Sus propias historias y que conozcan este género en el que tú pues te iniciaste a través de este profesor, a través de esta lectura y bueno, como un poco a través de esta lectura ir desentrañando cómo se arman, ¿no? Porque sabemos que la crónica, a través de la crónica, pues se puede contar una parte importante de la historia de una comunidad, pero también las historias personales, ¿no? Las historias más de la vida cotidiana, más incluso familiar, las historias más familiares, ¿no? Y bueno, gracias por compartirnos esto. Vamos a buscar de nuevo Juan Pérez Jolote, que yo tenía mucho que no oía de este texto, y qué bueno que lo compartes y lo vamos a compartir con nuestros alumnos. Y ya enterados en esto, me gustaría que nos contaras, a partir de esta experiencia, ¿cuáles fueron tus temas? ¿Cómo fuiste escogiendo los temas para escribir? ¿Cómo surgieron? Bueno, quizás valga la pena decir que cuando yo entré a la Universidad Pedagógica, en 1981 más o menos, pues obviamente me tocó participar
en el movimiento magisterial. Y en 1985 hay una marcha de la sección 22 hacia la Ciudad de México. El reinicio de una marcha, porque en realidad la marcha por el reconocimiento de sus líderes o por la elección de sus líderes, por así decirlo, porque eso era lo que ellos querían. La posibilidad de nombrar a sus representantes en el Comité Ejecutivo Seccional, y la demanda era ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues ellos empezaron una marcha en 1984 que se suspendió en Tamazulapan. En Tamazulapan, hasta ahí llegó la marcha, porque pues hubo el ofrecimiento de que se iba a lanzar la convocatoria para la elección del Comité Ejecutivo Seccional, pero eso no se cumplió. Entonces, al año siguiente, en 1985, pues se reinicia la marcha en Tamazulapan. Y en esa ocasión, pues los compañeros de la Universidad Pedagógica, la unidad que está en Huaca, me nombraron a mí para representarlos en esa marcha. A la vez, yo ya tenía cierta carrera en los medios periodísticos. Yo ya escribía artículos, en fin, ensayos en algunos periódicos, y en esa ocasión recuerdo que estaba Azucena Valderrábano como jefa de redacción del Imparcial, y me pidió que si yo iba a ir en la marcha, pues que yo le enviara reportes, le enviara crónicas de qué iba pasando durante la marcha. Y entonces, pues yo empecé a enviar crónicas de qué iba pasando en la marcha, todos los días. Así hasta llegar a la Ciudad de México. De manera que yo podría decir que también ese es otro aspecto que me empuja hacia la crónica, el periodismo. Empecé escribiendo crónica para el periódico, para el Imparcial. Eran colaboraciones. Azucena Valderrábano era mi amiga. Ella era jefa de redacción y me pidió esos materiales. Entonces, ese es uno de los temas. Yo creo que, bueno, hay un libro que lo tengo acá a la mano, es este. Se llama No que no, sí que sí. Es un libro de entrevistas a los principales líderes del magisterio en esa época, Pedro Martínez Noriega, entre otros, y una serie de crónicas que no solamente son las de esa marcha, también hay otras crónicas, entre ellas una muy importante en 1989, cuando finalmente la sección 22 recibe el reconocimiento de quien llegó a ser la secretaria general del sindicato, Elba Ester Gordillo. Entonces, yo tuve la oportunidad de entrar al auditorio de la sección 22 y de escribir, narrar todo lo que ahí ocurrió ese día de 1989, en que la secretaria general del CENTE le entregó, digamos, o le reconoció a Aristarco Aquino Solís, Serrano, por cierto, de Yalala, pues ya el reconocimiento como secretario general de la sección 22 del CENTE. Y curiosamente, el magisterio, cuando el movimiento cumplió 25 años, me pidió un libro. Y entonces yo pues les entregué estos materiales de las crónicas que yo tenía sobre el magisterio y también unas entrevistas que hice a propósito de ese libro a los principales dirigentes, digamos, de las tres corrientes más importantes que había en la sección 22 en ese momento. Entonces, pues podríamos decir que ese es un tema, pero esto se puede ser extensivo a los movimientos sociales. Escribí también mucho sobre la COSEI, sobre los actos que ocurrieron en Juchitán, ¿no? Entre ellos, cuando se desconoce a Leopoldo de Gives de la Cruz como presidente municipal. Entonces, en mis libros, en ese libro que tú
que tú mostraste, en el Hora de Santo No Seas Puñal, hay 3 o 4 crónicas sobre la COSEI y sobre ese movimiento. Entonces podríamos decir que esa es una de las líneas, digamos, de trabajo que he tenido. Como dice Víctor de la Cruz justamente en esa introducción, darle voz a los que no tienen voz. Y en esa época, estamos hablando de los años 80, pues realmente los movimientos sociales no tenían mucha voz. Entonces, pues yo era un poco la voz en algunos medios periodísticos, porque también pues fui protagonista y pues también patrocinador, por así decirlo, de algunos medios periodísticos, no diarios, pero sí semanarios, como Meridiano 100, en fin, Cambio, otros, varios periódicos. Entonces, yo también escribí crónicas para esos medios. Otra área, pues es la parte personal, ¿no? Mi familia, mis hijos. Yo iba con mis hijos a la lucha libre, por eso se llama Órale Santo No Seas Puñal. Obviamente, en la lucha libre, pues no le dicen puñal, ¿no? Le dicen de otra manera. La grosería como es, pues. Entonces, yo maticé ahí el título. Pero, pues también mi familia, mis niños, cumpleaños de mis hijos, en fin, paseos que dábamos en los arroyos que entonces había todavía cerca de Oaxaca. En fin, escribo crónicas sobre eso. Y otra área son los viajes. Escribo mucho sobre viajes también. Y bueno, un ejemplo de estos viajes es el que leyeron, el de Villalta. Pero pues he escrito muchas cosas sobre viajes. De hecho, el de Aquí para Allá, este libro, sí, es un libro editado por el Consejo Nacional de Culturas Populares. Es sobre viajes en el estado de Oaxaca, viajes en el país, viajes fuera del país. Entonces, los viajes, la última crónica de un viaje que escribí fuera del país fue a La Habana, Cuba. Esa crónica la publiqué en el Noticias. Y bueno, pues son diversos los temas. Me gusta mucho la fiesta, digamos, ¿no? Hago crónicas, hice crónicas de Chicoché, de Luis Miguel, de fiestas, de bodas, en fin, también hay mucho de eso. Y diría quizás, como para terminar esta parte, los obituarios, ¿no? Que los jóvenes leyeron un obituario de Víctor Armando, ¿no? El obituario del tigre, ¿no? Sí leyeron el obituario del tigre. Bueno, yo también he escrito mucho sobre muertos, sobre las personas que han fallecido y que me son muy cercanas, amigos, Ernesto Velázquez, músicos, Jorge Fernando, en fin, podríamos decir obituarios, ¿no? Y ahí pues es mi sentimiento, o sea, quiero decir que me parece que cuando uno escribe también hay que sentir las cosas, ¿no? O sea, yo no escribo tanto porque me paguen, sino escribo porque quiero escribir, porque tengo la necesidad de escribir. Y entonces, a veces, transmitir mis sentimientos es parte de lo que me motiva a escribir una crónica. Pues diría que en síntesis eso es más o menos los temas sobre los que yo he escrito crónica. Pues muy interesante lo que nos cuentas, Víctor, porque abordas algo que se ha comentado dentro de este pequeño curso de crónica, que es como una crónica que en un principio puede ser periodística, como estas con las que te iniciaste, estas crónicas que narran lo que es el proceso de un movimiento sindical o de un movimiento político, como es el caso del movimiento de la sección 22 o
el de la COSEI en el Istmo. En su momento fueron crónicas periodísticas de un acontecimiento muy contemporáneo, muy actual, y que al cabo de los años, por lo que nos cuentas, al recopilarlas, pues ya se puede considerar que se vuelven un documento histórico, ¿no? O sea, a ti te han pedido, después de mucho tiempo, pues que se recopilen estos testimonios, estas historias, estas crónicas, y se vuelven un documento histórico. De eso hemos conversado con nuestros estudiantes en el Sushitsa, sobre cómo una crónica que puede ser muy de hoy, muy de este día o de esta semana, de este 2020, por ejemplo, tan radical, tan conmovedor para el mundo, de pronto todo lo que se escriba, que es tan actual, se va a volver con el tiempo algo histórico, ¿no? Conversábamos con ellas y con ellos sobre esta situación de la crónica como un género del cual se dice que tiene un carácter híbrido. De hecho, en el prólogo, vuelvo al prólogo de Vicente de la Cruz, perdón, de Víctor de la Cruz, en tu libro, en Órale Santo, no seas puñal, donde habla de que como el género de la crónica es un género ambiguo, híbrido, y sin embargo tan rico, porque puede tener características de un texto periodístico, ¿no? Pero a la vez, con el tiempo, pues ya forma parte de la historia reciente, y además tener un carácter no meramente de testimonio circunstancial, sino incluso un carácter literario, como nos lo dice aquí Víctor de la Cruz respecto a algunos de tus textos, ¿no? Que ya tienen un contenido tan emocional o una fuerza de lenguaje que se pueden volver textos literarios, o sea, verlos como todo, sin preocuparnos demasiado, ¿no? Ver que un mismo texto puede ser o haber sido un texto periodístico y ser también un texto literario, ya está histórico, ¿no?